Para introducirme al tema de hoy voy a contarles una historia que se hizo película. Dice así este relato. El 15 de enero del año 2009, un avión había despegado del aeropuerto La Guardia en New York a las 3:11 p.m. con 150 pasajeros y 5 tripulantes. A menos de 2 minutos de vuelo y en plena maniobra de ascenso, fue impactado de frente por una densa bandada de gansos canadienses, dañando ambos motores y dejándolo sin propulsión. El comandante Chesley Sullenberger y su copiloto Jeffrey Skills, espero estarlo pronunciando bien, mantuvieron la calma profesional y empezaron a analizar rápidamente la situación, consultando los protocolos de emergencia, pero ambos motores estaban apagados y al no poder reiniciarse, los pilotos declaran la emergencia a la torre de control de La Guardia para que intentaran regresar a dicho aeropuerto o a una alternativa. 208 segundos después del impacto, el avión viró a la izquierda en dirección a 2 probables aeropuertos alternativos. El más cercano era Teterboro. Sin embargo, el Airbus perdía altura rápidamente, por lo que el piloto se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia, tomando la decisión de amerizar sobre las heladas aguas del río Hudson, al no poder llegar a ningún otro aeropuerto alternativo. A pesar del amerizaje de emergencia, no hubo heridos de gravedad. Todos los ocupantes, incluidos los bebés, salieron ilesos. Pero no quedó ahí. Después de ese evento se hicieron investigaciones y simulaciones de vuelo con la intención de culpar al piloto de haber tomado una mala decisión y poner en riesgo la vida de mucha gente. Pero al fin, el informe final atribuyó el resultado a 4 factores: buena toma de decisiones, trabajo en equipo por parte de la tripulación de la cabina, el desempeño de la tripulación del vuelo durante la evacuación y la proximidad de los barcos de rescate al sitio de amerizaje. A este suceso o a este acontecimiento lo denominaron el milagro del río Hudson. Se hizo una película de esto está en la historia, es verídico, lo pueden ver. Pero lo que quiero destacar de esto, que la experiencia, las sabias decisiones, las maniobras cuidadosas, esos movimientos precisos, salvó la vida de todos los que se encontraban en el avión. Hermanos, una pequeña distracción, un mal movimiento cambiaría los titulares de esta información. Pasaría de ser un milagro a ser una tragedia en el río Hudson. Esto me sirve como una introducción a lo que vamos a ver en esta mañana. Esta exposición la he titulado Obreros aprobados. Leamos nuevamente el versículo 14. Dice ahí: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Nuevamente este versículo empieza con recuérdales. El domingo pasado leíamos a partir del versículo 8, donde dice: acuérdate de Jesucristo, Timoteo, acuérdate de este que ha resucitado. O sea, necesitaba tener ese recuerdo constante de que él, Timoteo y tanto Pablo y todo creyente seguía y servía a un Cristo resucitado, o sea, a alguien que está vivo, y él no estaba solo. Y ahora nuevamente exhorta otra vez otro imperativo, un mandato hacia Timoteo, animándole a que les recuerde esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras.
obreros aprobados, lo primero que vamos a ver que los obreros aprobados no se distraen. Para poder nosotros ser esos aprobados diligentes, esos aprobados que aprenden a ser cuidadosos en sus movimientos, no pueden distraerse. Pablo le dice, recuérdales esto. ¿A quiénes debía recordarles esto? Debemos nosotros retroceder al versículo 2, porque tenemos que entender el contexto. Dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el contexto es que Timoteo debía traspasar todo lo que había aprendido de Pablo a otros hombres, que esos hombres sean fieles también para traspasar la sana enseñanza, lo que él había recibido a otras personas, y también les anima a que sean trabajadores, que sean como buenos atletas, como buenos soldados. Esto ya lo hemos visto. Entonces eso le está diciendo, recuérdales a ellos, a estos hombres que van a enseñar. Pero lo que estos hombres fieles, esta parte de la iglesia debía entender o atender para mantenerse fieles y firmes a lo que Pablo les había enseñado, es también el deber de atender de todo creyente. O sea, todos nosotros, no solamente los que van a enseñar deben atender a esto, sino todos los creyentes. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, todos los creyentes, hermanos, hemos sido llamados a ser fieles. Todos. No, esto es para los líderes, esto es para los que enseñan. No. Todos nosotros somos llamados a ser fieles a nuestro Dios, y todos nosotros debemos enseñar a otros lo que el Señor nos ha enseñado, y también lo debemos hacer fielmente. ¿Es así o no? Bueno, entonces, si bien el contexto inmediato habla acerca de estas personas, pero estas personas eran parte de una iglesia, y esa iglesia en Éfeso debían estar atentos a toda la instrucción que el apóstol Pablo le iba a dar a Timoteo. Exhórtales, dice ahí. Entonces, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Una solemne petición, exhortándoles delante del Señor, delante de lo que dijo antes. ¿De quién? De aquel Cristo que había resucitado, delante del Dios, de ese Cristo que está vivo, aquel que todo lo ve y aquel que todo lo sabe. Dice, recuérdales, exhortándoles esto, que aunque Timoteo no lo viera, que aunque Pablo no estuviera ahí, ellos debían saber que estaban delante de Dios. Dios es testigo del obrar de cada uno de los creyentes. Entonces, hermanos, ahí lo que le está diciendo es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Debemos mantenernos fieles no solamente en la congregación, sino donde estemos, porque donde estemos, Cristo está ahí. El Señor es testigo, aunque nosotros no estemos ahí. Entonces dice, exhortándoles delante del Señor, ¿a qué? A que no contiendan sobre palabras. Esta palabra que dice ahí, contender, es la palabra griega que puede también traducirse como librar una guerra de palabras. O sea, recuérdales esto. Tienen que acordarse de que Cristo está con ellos, de que no están solos, pero también deben recordar esto que ya antes les había dicho, como voy a mencionarlo más adelante, de que no pierdan el tiempo en cosas vanas, que no se distraigan en cosas que no edifican, porque ahí dice lo cual para nada aprovecha, o sea que son discusiones inútiles. O sea que no atiendan aquella falsa enseñanza que aparenta tener un tinte de piedad, pero que ellos debían aprender a discernir y no prestarle atención a estas discusiones vanas. Pero obviamente debemos entender, hermanos, que es la estrategia de Satanás el distraernos de nuestra misión. Esa es la estrategia. El enemigo quiere distraernos de lo que el Señor ha propuesto hacer con nosotros. Nuestra misión, hermanos, como creyentes,
es poder edificarnos unos a otros. Y en vez de estar edificándonos unos a otros, estos hermanos podían estar atendiendo cuestiones vanas de palabrerías, metiéndose en discusiones que no llevaban a la edificación. Y en vez de estar edificando a los hermanos, se distraían. También, en vez de estar predicando el evangelio a pecadores para que conozcan a Cristo, ellos estaban entretenidos con aquello que parecía ser sabio. Y esto no solamente pasaba en ese momento, hermanos, puede pasar en todo momento, porque la tentación está siempre. Todos podemos ser tentados a enredarnos en discusiones vanas y necias. Y el enemigo siempre lo presenta, él es astuto y él sabe nuestras debilidades. Siempre va a presentarnos una pregunta que por ahí nosotros no la sabemos. Y como a nosotros no nos gusta caer como ignorantes, me preguntó algo que no supe responder, así que voy a tener que investigar para poder responder esto. Empezamos a investigar cosas para poder simplemente empezamos a tender a perder tiempo en llenarnos de distintas informaciones para dar todo tipo de respuesta, cuando el Señor solamente nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Prediquen a Cristo y a este crucificado. Aunque para los que escuchen sea locura, ustedes prediquen a Cristo y a este crucificado. Pero que como caímos como ignorantes, no puede ser que no haya podido responder esto. Entonces empezamos a perder el tiempo, nos enredamos en cuestiones necias. Pero sí, dice la Biblia en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar dispuestos a dar respuesta, pero no a todas las respuestas. Voy a leer en la NBI 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, dice esto, hablando acerca de que debemos estar listos para la respuesta. Mas honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, estén siempre listos a dar testimonio de Cristo. Ahí no dice estén siempre listos para dar todas las respuestas. Ahí dice que estemos listos, preparados para dar o para explicar la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, la tentación siempre va a estar. ¿Cuántos posiblemente hemos tenido esas discusiones o esos encuentros con personas que se denominan como libres pensadores, tratándoles de explicar verdades bíblicas, verdades que ellos mismos rechazan? Incluso personas que se congregan en otros lados. Empezar a discutir con cuestiones que ni siquiera nos acercan a la fe cristiana. Empezamos a cuestionar o a ver cosas que ellos no ven, porque simplemente ellos rechazan la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, si ellos no tienen la autoridad, si no ven la Biblia como la autoridad máxima, es difícil nosotros querer explicarle a estas personas y nos enredamos en cuestiones necias y solamente debemos llevarles a Cristo y a su evangelio. Estas personas necias que están en cuestiones constantemente cuestionando la palabra de Dios, siempre tienen un pero. O incluso tratan de meter sus pensamientos o sus imaginaciones a lo que no está escrito. Un comentarista mientras leía esto decía, ¿no?, de cómo esta como supuesta intelectualidad que tenían ellos, empezaban a cuestionar la palabra del Señor buscando sabiduría. Entonces algunos decían esto, que ahora me viene a la mente. Decía, Dios puede crear una roca tan grande que Él mismo no la pueda levantar. Porque si es un creador, puede crear todo. Entonces puede crear una roca que Él mismo no puede.
Y uno puede decir, sí, puede hacerlo, pero si no lo puede levantar, no es todopoderoso, y así. Entonces empezaban a cuestionar una y otra cosa cuando simplemente eso no edificaba en nada. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Recuérdales que no se enreden, que no se metan en conversaciones que no edifican. En Éfeso es lo que estaba pasando, que estos falsos maestros que habían surgido en este lugar y sus seguidores no se sometían a las Escrituras. Hermanos, para ellos la última palabra en toda discusión eran ellos mismos y no la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a tener nuestras propias ideas, a pesar de la palabra de Dios, corremos riesgos y no podemos estar distrayéndonos en esto. Para toda discusión, la máxima autoridad no es el pastor, es la palabra de Dios. Es por eso que tanto en ese tiempo y ahora, hermanos, estas distracciones vienen con mucha elegancia, pero esa elegancia son huecas y vanas. Pueden tener muchísima información que nos llene la cabeza, pero no llenan el corazón. Son palabras de humana sabiduría, pero que carecen de verdades divinas. Debemos estar atentos a esto, porque también ahí Pablo, ¿por qué le dice recuérdales esto? Porque Pablo ya les había dicho en su primera carta que debían apartarse de este tipo de gente. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3 al 5, él decía esto: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, que no esté de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está que envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, otra vez esas palabras vanas, de las cuales nacen que envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Él ya les había escrito esto y ellos debían atender. Y si debían recordar y era necesario, ¿para qué? Para que estén atentos a estas cosas, para que no se dejen enredar con cuestiones vanas de palabrería. Hermanos, ustedes escucharon la introducción del relato del avión. Piensen y respondan, ¿qué hubiese pasado si el piloto del avión se hubiese distraído y perdía su tiempo en querer demostrar a los que estaban en tierra en la torre de control, intentando demostrarles de que estaban equivocados, que él no podía llegar a la otra, intentaba, era cuestiones de segundos? Si él perdía el tiempo intentando demostrarles que ellos estaban equivocados, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo más probable es que no llegaran y ese aterrizaje, por estar distraído, no fuera un éxito, sino una tragedia. Es lo mismo lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir, que no contiendan, que no se distraigan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, y escuchen lo que sigue diciendo, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Y saben qué? Esa palabra perdición en el griego es parecido a lo que es en el castellano. La perdición es una catástrofe. La palabra griega es catástrofe y solamente con distintas letras se traduce en el castellano catástrofe. O sea que también puede ser que a los oyentes los lleva a la catástrofe, a la ruina, al desastre o a la destrucción. Es por eso, hermanos, que los hermanos de Éfeso debían estar concentrados en su tarea, como nosotros debemos estar ahí firmes y atentos a nuestra tarea. Debemos ser fieles a la enseñanza bíblica. Una distracción puede producir una catástrofe
que es lo contrario a edificar. Una distracción, un seguir una enseñanza que aparenta ser verdad, pero que no lo es, simplemente nos lleva a la catástrofe. Por eso que un hermano dice, puede que suceda que la discusión inteligente, sutil, especulativa, intelectualmente despiadada, tenga el efecto de demoler y no de edificar la fe en alguna persona sencilla que resulte que está involucrada en esa discusión. O sea, tiene la capacidad de destruir y no de edificar. Y cualquiera que se envuelve en esas cuestiones no está trabajando para Dios, sino para el enemigo. ¿Por qué? Porque no está edificando, sino está destruyendo. Está generando una catástrofe, y es lo que esos falsos maestros en Éfeso estaban produciendo. Segundo, los obreros aprobados, hermanos, se esfuerzan en transmitir la palabra de Dios fielmente. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. O sea, que le está pidiendo a Timoteo que se esfuerce. Esfuérzate, Timoteo. Haz todo lo posible, quiere decir esa palabra, procura con diligencia. Haz todo lo posible en presentarte a Dios como un obrero que trabaja incansablemente para ser fiel a la sana doctrina. Pero debes trabajar incansablemente, debes esforzarte, debes hacer todo lo posible para ser un obrero fiel. Porque un obrero negligente y un obrero perezoso será avergonzado. Dice ahí que debe presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero uno que no es un obrero fiel tiene todo para avergonzarse. Dice presentarte, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esa palabra aprobado es otra palabra griega que describe cualquier cosa que ha sido probada y hallada útil. Por ejemplo, el oro y la plata que han sido purificados de todas sus aleaciones en el fuego. O sea, ¿cuándo es útil? Cuando han sido pasados por el fuego y ahora pueden estar en circulación. Por eso que un hermano dice, el creyente y el maestro diligente se esfuerza al máximo por impartir completamente la verdad de Dios, tan claramente como sea posible. Se compromete sin reservas a examinar, interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios. Y esto no es abrir la Biblia. Hoy tengo para predicarles esto. Tiene que haber un trabajo, una diligencia. Cuesta, hermanos, cuesta, pero es necesario. Es necesario si queremos ser esos obreros fieles que no tienen de qué avergonzarse. ¿Y por qué tenemos que ser diligentes? ¿O para quién tenemos que ser diligentes? Hermanos, ni Timoteo, ni yo, ni ustedes deben ser diligentes o esforzarse para ser aprobados por los hombres. Tienen que buscar ser aprobados por Dios, porque la palabra que transmitimos ha salido de Dios. Él es el que debe aprobar si lo que estamos diciendo está de acuerdo a lo que Él quiso expresar. Por eso es que debemos pasar la prueba, debemos ser aquellos obreros aprobados, que aprenden a pasar la prueba. Por eso en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, esa palabra griega, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Sigamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, que usa bien la palabra de verdad. Analicemos esto. Que usa bien es la palabra griega ortotomeo, que quiere decir literalmente cortar recto, trazar con precisión. Es como ese aterrizaje que fue llevado con precisión y pudo salvar vidas. Fue aquel que fue minucioso en el análisis que tenía que hacer. Dice, los griegos usaban esta palabra en 3 contextos. La usaban para trazar una carretera recta y atravesar el campo. Otro, para arar un surco derecho en un terreno. Y otro contexto era para el trabajo de un mampostero que consiste en cortar y ajustar una piedra para que encajara correctamente en un lugar de la construcción del edificio. Timoteo y los hermanos que enseñan a otros debían ser precisos en la enseñanza. Ellos debían cortar rectamente. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser edificada de una forma sana. Y es necesario, hermanos, que para con nuestra congregación ustedes puedan orar, y sé que lo hacen, pero no dejen de hacerlo, porque la iglesia necesita de sus oraciones, hermanos. Porque todos los que enseñamos desde el púlpito debemos aprender a cortar rectamente. Debemos ser esos obreros diligentes. Debemos tener temor al transmitir su palabra, porque estamos tratando con la novia de Cristo. Estamos guiando la grey de Cristo, hermanos. Hermanos, ustedes no necesitan de nuestras buenas intenciones, no necesitan de que nosotros seamos originales, ustedes necesitan a hombres fieles que digan lo que Dios dice, y para eso necesitamos de sus oraciones. Nosotros, los que enseñamos, debemos aprender a cortar rectamente y a darles lo que el Señor ha puesto en su palabra. En este contexto, en este pasaje, la Peshitta, otra traducción de la Biblia, dice de esta manera, que expone correctamente la palabra de verdad, que expone correctamente, que corta recto. Entonces, sabiendo la definición, podemos decir que solo la exposición fiel traza un camino recto a la cruz de Cristo, porque toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a Cristo. Y el trazar fielmente, el exponer fielmente, va a mostrarnos un solo camino que nos guía al Salvador. La sana doctrina bien explicada ara los corazones para que la semilla del Evangelio sea sembrado y dé fruto para la gloria de Dios. Si usamos bien la palabra de verdad, edificaremos una iglesia sana y saludable y pondremos a cada piedra viva en su lugar. Es importante que aprendamos esto, hermanos. Debemos ser fieles al transmitir la palabra de Dios. Tercero, los obreros aprobados evitan el error. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mas evita. Esa palabra es girarse alrededor en el original, con el propósito de evitar algo, es esquivarlo. ¿Cómo puedo decirle, para explicarles? Es como que
un hombre o una mujer va andando y ve que ahí están, digamos, hablando cosas en contra de Dios. El que evita simplemente hace esto, no participa y sigue su camino. O sea, gira alrededor, pero los esquiva, no participa. ¿Por qué? Porque dice ahí, conducirán más y más a la impiedad. Timoteo debía esquivar toda enseñanza profana, que esa palabra profana es no santa. O sea, que todo aquello que va fuera de la instrucción bíblica. Hermanos, había gente en la iglesia que no se sometían a Dios ni a su palabra. Y Pablo le está diciendo, no les des mente a ellos, aléjate de ellos y de sus conversaciones. Y además debía advertir a los hermanos para que no sean arrastrados al error. Hermanos, en esa iglesia sana, porque Timoteo estaba enseñando la sana enseñanza, la sana doctrina, pero en esa iglesia habían hombres falsos. Habían hombres falsos que estaban llenándoles la cabeza a otros en contra de nuestro Dios, no aferrándose a las verdades bíblicas, sino incitando a los demás a que sigan sus propias ideas. Por eso la traducción Palabra de Dios para Todos traduce el versículo 16 de esta manera: aléjate de los que hablan tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Son palabras profanas que se alejan de la santidad de Dios. Y hermanos, la mentira, el error, la falsa enseñanza lo hubo siempre, y siempre que no se atendió urgentemente, se propagó. Un poco de levadura leuda toda la masa, y debe ser atendido urgentemente. Cuando ustedes vean y el Señor les permita ver el error, ustedes deben atenderlo urgentemente. Cuando ustedes un día vean que el pastor está enseñando algo que no se conforma a la sana enseñanza, hermanos, deben advertirlo. Deben apartarme, pastor, esto que está enseñando no está conforme al diseño bíblico, al panorama bíblico de lo que dice su palabra. Tienen que tener el valor de hacerlo, porque se trata de la iglesia de Cristo, se trata de su palabra, se trata de nuestro Dios, y el permanecer firmes y fieles no depende solamente del pastor, sino de una iglesia que está comprometida con la verdad. Porque también soy débil y, como les he dicho, puedo ser tentado a alivianar, a cambiar el mensaje. Y obviamente, ¿cómo alguien puede corregir la falsa enseñanza si no está familiarizado con la sana enseñanza? ¿Dije bien o no? ¿Cómo alguien puede corregir o decir, pastor, estás equivocado, si el que lo está diciendo no está familiarizado con la sana enseñanza? ¿Y cómo uno se familiariza con la sana enseñanza? Es por medio de la meditación de la palabra, por medio de la lectura de día y de noche de la palabra de nuestro Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Solamente de esa forma uno va a poder detectar el error. Por eso que en esta congregación, hermanos, desde que el Señor ha puesto hambre por su palabra, todos los que están en este lugar han recibido esta instrucción. Lean la palabra de Dios. Lean, empiecen y terminen. Lean, y cuando terminaron, si quieren, cambien de traducción, pero sigan leyendo. Lean la palabra de Dios constantemente, porque solamente así vamos a detectar el error. Los billetes falsos están dando vueltas todos los días, pero aquel que está familiarizado en el tacto para con los billetes se da cuenta. Pero a nosotros que no estamos contando todos los días un billete,
Me dieron un billete falso. No lo podemos detectar. Pero aquel que cuenta todos los días un billete, su tacto está preparado y cuando hay un billete falso se da cuenta. Ni siquiera necesita las luces infrarrojas, no necesita un detector, no necesita hacer prueba, lo detecta solo. ¿Por qué? Porque constantemente está familiarizado con el dinero, con los billetes. Así el creyente debe estar familiarizado. Un creyente que no lee la palabra de Dios debe cuestionar su fe. Un creyente que no está buscando la dependencia de Dios, buscando entender su palabra y pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, dame entendimiento de su palabra, debe cuestionar su fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que ha nacido de nuevo anhela la leche materna no adulterada de la palabra de Dios. Necesita de la palabra de Dios. Como un bebé recién nacido necesita la leche para crecer, un nacido de nuevo necesita, anhela la palabra de Dios. Para él no es, el pastor dijo que tengo que leer. No, para él es su necesidad, es su alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es como el Salmo 119, hermanos, como creyentes debemos experimentar lo que el salmista cuando escribió, habló de la palabra de Dios como sus delicias, como su riqueza, como su lumbrera. O sea, tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios de esa forma. Pero si no estamos familiarizados, estamos siendo obreros negligentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera vamos a detectar el error. Hermanos, el antídoto de la mentira, de la falsa enseñanza, es la verdad de Dios. Por eso debemos evitar que se propague como una enfermedad. Debemos evitarla, debemos cortarla de raíz urgentemente. No podemos dejarla. En Apocalipsis ustedes van a ver que la iglesia había dejado y estaba conviviendo con la doctrina de los Nicolaitas, de Jezabel, y estaban ahí sin hacer nada. Tienen que atender la falsa enseñanza. Por eso es que versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. O sea que se va a extender como una enfermedad. Y termina diciendo ahí, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es terrible, hermanos. Estos falsos ahora son nombrados. Estos que estaban trastornando la fe de algunos ahora son mencionados. El apóstol Pablo no tiene ningún cuidado, no tiene ningún problema en nombrarlos. Estos falsos se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso y trajeron enseñanzas erróneas que atentaban contra la esperanza del creyente. Dice ahí que se desviaron de la verdad. Hermanos, esto tiene que quedar claro. Desviarse de la verdad no es simplemente decir, bueno, yo no voy a creer más en Jesús. No es simplemente, bueno, esas enseñanzas para mí no son ciertas. No es simplemente eso. O estás con Dios, o estás con el diablo. Despreciar la sana enseñanza es hacer caso a la enseñanza diabólica. No hay otro medio. No es que simplemente digo, bueno, me alejo, dejo, me voy. Al hacerlo, estás rechazando la verdad al Salvador y te estás uniendo o simplemente estás dando evidencia de que siempre has estado unido al padre de mentira que es el diablo. Entonces, o estás con Dios o estás con el diablo. O edificas o destruyes. Y es por eso que dice ahí que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, le dieron la espalda a la verdad del Señor, trayendo enseñanzas erróneas. Y dice qué tipo de enseñanzas, ya en el capítulo 1 también los mencionó alguno. Entonces, en este caso dice que la resurrección ya se efectuó. O sea que algunos de estos enseñaban que la resurrección ya se había producido.
Y ellos decían que esa resurrección se produjo en el momento del bautismo y que esa era la resurrección a una vida nueva que Cristo nos da aquí y ahora, pero no de la resurrección de los muertos. Es verdad que la Biblia dice que nosotros al bautizarnos estamos representando la muerte del Señor Jesucristo, nos unimos en su muerte y al salir del agua nos unimos en Él para vivir una nueva vida, pero ellos decían que esa era la resurrección, que ya no iba a haber otra resurrección. Y eso atenta a la fe porque es una base del cristianismo. Y otros incluso decían que la resurrección se daba en el seguir viviendo en los hijos. O sea que cuando uno moría podía proseguir viviendo con sus hijos y eso lo tomaban ellos como una resurrección. Con ese tipo de enseñanzas, dice un hermano, estaban enseñando algo que minaba una de las creencias centrales de la fe cristiana. El Señor dijo, aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá. El Señor dijo que Él vendrá y buscará su iglesia. El Señor dijo que nosotros vamos a verlos, obviamente no con estos cuerpos, sino con cuerpos glorificados, pero vamos a tener esa resurrección para presentarnos delante del Señor. Y obviamente que esto va a perturbar, esta falsa enseñanza trastornaba la fe de algunos, y eso quiere decir que obviamente que una falsa enseñanza, no trae fe salvadora. Y los que creen en esos falsos maestros están constantemente expuestos al engaño y son atraídos constantemente a la mentira. Entonces ellos dicen creer, pero no están creyendo porque no han recibido la sana enseñanza. Es una fe no sincera, es una fe no genuina, porque su evangelio no es genuino. Su enseñanza no es sana. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, si la enseñanza de raíz está mal, lo que vamos a esperar, lo más probable, son frutos malos, que incluso muchos de nosotros en la gracia del Señor nos ha rescatado de esos lugares. Cuarto, los obreros aprobados tienen un fundamento en Dios. Y este es de ánimo, hermanos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, el Señor es tan bueno y nos muestra y nos deja plasmado esta esperanza que está en Él. A pesar de que el mundo venga en contra del cristianismo, como estaba pasando en ese momento, a pesar de que se infiltren falsos maestros, aunque la falsa enseñanza pareciera prosperar y desplazar la sana enseñanza, a pesar de que los ataques sin descanso del enemigo aunque esos ataques sean incansables, esos ataques constantes del enemigo contra aquellos que tienen una fe genuina, va a estar siempre ahí. Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son el pueblo, el remanente de Dios, la iglesia de Cristo, son parte de ese fundamento de Dios. Y ese fundamento de Dios estuvo en el pasado, está y estará siempre firme. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Cristo quien la sostiene, es Cristo que nos sostiene, hermanos. Cuando nosotros hemos pasado por distintas aflicciones, debilidades, pruebas y todavía están acá, no es porque ustedes hayan sido fuertes.
No es porque ustedes hayan sido valientes, no porque ustedes hayan sido más inteligentes que otros que encontraron la salida, es porque el Señor los sostiene, el Señor nos da la salida incluso cuando tenemos la prueba, el Señor es el que nos da el temor para que no nos apartemos de sus caminos. Él sostiene su fundamento, estamos en sus manos. Esas promesas es un sello, es nuestra garantía porque Dios no miente. Hermanos, y como Él no miente, tarde o temprano va a sacar a la luz los que son de Él y los que no lo son, como lo estaba haciendo en este contexto que estamos leyendo. ¿Por qué va a hacer esto? Porque Señor, dice ahí, porque conoce el Señor a los que son suyos. Y algo que me llamaba la atención, esto, cuando Pablo está diciendo esto, ¿qué es lo que tiene en mente? Porque yo pensaba en esto, ¿no? Que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, las cartas, y tenemos muchas promesas. Pero Pablo no tenía el Nuevo Testamento, o sea, no tenía todo lo que es el Nuevo Testamento. Él solamente tenía recuerdos de haber estudiado el Antiguo Testamento y lo que Jesucristo había enseñado. Y por lo que él dice y por palabras similares, posiblemente el Señor estaba poniendo en su mente para darles esta enseñanza a los de Éfeso, estos sucesos. Y voy a decir esto por la similitud de palabras. Puede que el Señor haya puesto en la mente la historia de Moisés cuando ciertos hombres se rebelaron contra Dios y contra Moisés. En Números 16:3, veamos la similitud en palabras. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, este Coré había juntado a varios para ponerse en contra de Moisés y así ponerse en contra de Dios. Pero Moisés dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, escuchen esta similitud, mañana mostrará Jehová quién es suyo. El Señor conoce quiénes son de Él, quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a Él, al que Él escogiere, Él lo acercará así. Pudo haber tenido esto en mente, o como pudo haber tenido las palabras de Jesús cuando dijo en el Evangelio, el relato de Juan en 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más? Yo las conozco. El Señor conoce a los suyos. Yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta que el fundamento está firme porque estamos en las manos de Dios? Estamos en sus manos, del Señor. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que aquellos que tienen una fe genuina tienen que dar evidencias de esa fe genuina. Y una de esas evidencias es que el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, es que se aparta del pecado y busca vivir la voluntad de Dios. Se aferra a las verdades bíblicas, abraza los diseños de Dios y procura con diligencia hacer su voluntad, la voluntad de aquel que lo salvó. Por eso dice ahí, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y otra vez voy a poner estos dos relatos, tanto del Antiguo como de los relatos del Evangelio. En Números 16, ante este suceso que estaba pasando ahí, que dice Jehová mostrará quiénes son suyos, en el 26 del capítulo 16 dice, y él habló a la congregación, Moisés habló a la congregación diciendo lo mismo, escuchen, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados.
O sea, apártense de la influencia de estos hombres, apártense, ni siquiera toquen, salgan de ahí, porque si se acercan van a ser arrastrados con ellos. Esos traidores perecieron en el desierto. Si ustedes siguen el relato van a ver que la tierra se abre y los traga vivos. Fueron destruidos por el Señor por ser traidores de nuestro Dios, a nuestro Dios. Por eso es que decía, no es que uno simplemente se aparta, se pone en contra de Dios, ataca a Dios, aunque no diga nada, aunque no diga nada. No, pero yo no digo nada en contra de Dios, aunque no diga nada, las evidencias de rechazar a Cristo es simplemente que Él no tiene el valor suficiente y no es honroso, no es aquel que debe, como dice su palabra, es a Él que debemos darle honra, gloria, alabanza. Y cuando me alejo digo, no lo voy a hacer. Entonces, puede haber tenido este relato por las similitudes en las palabras, pero también pudo haber tenido esto que dice en Mateo 7:21. El verdadero creyente se aparta del pecado y hace la voluntad de Dios. Y en Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. El Señor conoce a los suyos, y acá dice que ellos no eran conocidos por Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Podemos ver a aquellos que se acercan a Dios y confían en Dios, aquellos que son su iglesia, pero también podemos ver a aquellos que están rechazando a Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero poder aprovechar este tiempo para hablarte acerca de Jesús. Mi amigo, mi amiga, un día vas a presentarte delante de Dios. Aunque digas que no, aunque pienses que esto es una locura, aunque digas que eso no va a existir, porque ya son casi más de 2000 años que se vienen anunciando de que el Mesías, el Salvador va a volver y no pasa nada. Aunque pienses esto, el Señor va a volver y un día vas a presentarte delante de Él. ¿Y qué le dirás a Dios? ¿Qué le vas a presentar a Dios? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué no creíste en mí? ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Cuál es el pretexto cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. ¿Por qué rechazaste al Salvador? ¿Por qué no tomaste la vida eterna que se te había sido dada gratuitamente y sin ni siquiera merecerlo? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios? Y aunque te creas buena persona, mi amigo, mi amiga, debes saber esto. Tus obras, aquellas que vos consideras como buenas, ya están manchadas de pecado. Tus obras buenas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Tienen mancha de pecado y necesitas presentarte a Dios y Él va a ser un juez justo y no vas a poder esquivar ese día y necesitas un abogado defensor y Cristo es ese abogado. Si te presentas solo, habiéndole rechazado, habiendo vivido simplemente esa vida que decías tener, pero sin embargo has estado rechazando al único Salvador. Y tampoco crean que pueden presentarse niños, jóvenes y grandes. No crean que pueden presentarse a Dios y decir como eso, si nosotros expulsamos, pero Señor, yo me congregaba en una iglesia sana. Es más, yo salía a evangelizar con los hermanos. Yo estaba con ellos. Lo que tenés que ponerte a pensar no es tanto si estás con nosotros o si haces cosas con nosotros. Lo que tenés que ponerte a pensar es dónde está tu corazón. ¿Tu corazón le pertenece a Dios
o simplemente estás con nosotros y cuando te vas de este lugar, tu corazón te sigue perteneciendo a vos y estás haciendo solamente tu voluntad. Eso es lo que tenés que ponerte a pensar. No vas a ser salvo porque vengas a una iglesia de sana enseñanza. No vas a ser salvo porque vayas a evangelizar con nosotros. No vas a ser salvo porque estés conviviendo y disfrutemos tiempos de comunión entre nosotros. La única salvación es por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos darte esa salvación. Lo que sí estamos haciendo es mostrarte al Salvador. Pero vos, mi amigo, mi amiga, tenés que ir al Salvador. Debes reconocer tu pecado y entregar tu vida, derramar tu corazón al único que puede salvarte. Y ese es Cristo. El desecharlo, dice la Biblia, aquel que se aparta del Señor será destruido. Pero aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, como decía hoy la hermana también, a un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Es tiempo de que te arrepientas y te humilles delante del Señor, porque Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, aunque tu mente no lo entienda. Él es un Dios poderoso que un día vendrá a juzgar al mundo con justicia. Y te darás cuenta que has perdido aquel que podía salvarte. Y ese día será tarde. Ese día será tarde. Por eso el Señor dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón, no sean necios, no sean tercos, no sean... Cuando el Señor ya les está dando su regalo, el Señor ya lo hizo, como decía nuestro hermano hoy, ya entregó a Cristo. Jesús no vino simplemente para pasar unas vacaciones en la tierra. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a entregar su vida por nosotros. Él vino para rescatar a los pecadores. Y si eres un pecador, si eres una pecadora, debes arrepentirte y creer en Él, porque solamente de Él vienen tiempos de refrigerio. Solamente de Él fluyen manantiales de aguas vivas. Solamente de Él, no de nosotros. Hermanos, y aunque nosotros hayamos escuchado varias veces, aunque nosotros pensemos que ya conocemos todo esto, no debemos cansarnos en recordarlo. Si Pablo dice a Timoteo, recuérdales, es porque es necesario recordar. Por eso incluso el apóstol Pedro en su segunda carta dice en el capítulo 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ya lo sepan, aunque ya estén confirmados, aunque ya sean hijos de Dios, no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. Y Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aferrémonos juntos a nuestro Señor, perseveremos juntos, que las dificultades, que los ataques del enemigo no nos encuentre separados, que nos encuentre juntos. Que podamos ser esos obreros fieles que usan bien la palabra de Dios, porque servimos al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos ha salvado. Ayudémonos unos a otros a no distraernos en las cosas vanas, que nuestros ojos estén siempre en lo eterno, en el cielo, en nuestro Señor que está sentado a la diestra del Padre. Porque nuestro Dios, y solo Él es digno de que nosotros nos rindamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él nos conoce. Él nos ve. Él sabe que somos su iglesia. Él sabe que somos su pueblo.